Estamos ya todos sentados. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario Las lenguas de Aragón, bases para llegar a acuerdos, que organiza la cátedra Joan Fernández de Heredia de la Universidad de Zaragoza. Si la sesión de la semana pasada, la aproximación a la realidad lingüística aragonesa fue a través de la filología y la sociolingüística, hoy lo que queremos hacer es acercarnos a la realidad lingüística aragonesa a través de las experiencias de ese 6% de la población aragonesa, según el último censo elaborado por el Seminario Aragonés de Sociolingüística de la Universidad de Zaragoza, que hablan alguna de esas, o que hablamos alguna de esas dos lenguas minoritarias. En total somos poco más de 81.000 personas, 55.000 que hablamos catalán, 25.500 más o menos, que hablamos o que hablan aragonés. Pero al hablar de lenguas, y eso es lo que queremos hacer con esta primera ronda, hablamos de personas, con nombres y apellidos que utilizan el catalán o el aragonés para pensar, para comprar, para sentir, para reír, pero gran parte, aunque ha habido una evolución muy importante en las últimas décadas, gran parte de ese uso se continúa circunscribiendo en el círculo íntimo, en el círculo más personal. Tenemos que retrotraernos al año 82 con el recién aprobado Estatuto de Autonomía de Aragón, en el año 82, donde ya se apostaba por promover el estudio y la conservación de las modalidades lingüísticas de la comunidad. El entonces consejero de Cultura, José Bada, que tenemos con nosotros, anunciaba, eso sí, 2 años después, en el 84, un plan experimental de la enseñanza del catalán en algunos colegios de la Franja. De hecho, yo fui alguno de esos alumnos piloto que vivió, y de hecho recuerdo las tensiones en esos momentos, que nos contará además Carmen Alcover, entre los partidarios, detractores de esa enseñanza, esas reuniones tensas de los padres con profesores hasta altas horas de la madrugada. Las lenguas minoritarias comenzaban a salir en ese momento de lo que era, como he dicho, del ámbito privado para llegar a la escuela, ser consideradas lenguas, con sintaxis, con fonética, con gramática, que contemplaba variedades lingüísticas, desterrando el concepto acuñado durante décadas de hablar algo mal hablado, de una variedad lingüística local, desconectado del resto, desconectado de la tierra y circunscrita, esta forma de hablar, a lo que no era oficial, a lo que no era culto, a lo que no era científico. Y a todo esto también contribuyó evidentemente la Declaración de Mequinensa del año 84, donde los alcaldes de zonas catalanoparlantes decidieron que eso que se hablaba era catalán. Otra historia es el tema de la denominación. Desterraron esos alcaldes la denominación de chapurriao, esa lengua mal hablada, para empezar a ponerle nombre, es decir, catalán. Mucho más tardó la dignificación del aragonés, porque en la escuela no entró hasta hace 20 años, hace muy poco. Curso 97-98, en 4 localidades, 250 alumnos y solo 4 profesores. De hecho, la enseñanza reglada ha mejorado la alfabetización de los hablantes, y pese a eso, atención, porque solo el 55 más o menos de sus hablantes, tanto del aragonés como del catalán, saben escribir su lengua. Imagínense ustedes qué pasaría si solo el 55% de los castellanoparlantes la supieran escribir. Estaríamos ante una emergencia nacional, seguro. Pese a todos estos avances, desde los años 80, las lenguas minoritarias han vivido una constante yenca, un pasito para adelante, 4 para atrás. Lo más destacado fue en el año 2013, con el último gobierno del PP-PAR, que a estas lenguas se les borra el nombre. Dejan de llamarse aragonés y catalán para llamarse algo tan pintoresco como la PAO o la PAPI. Eso fue en 2013. 3 años después, en 2016, recuperan a través de un vericueto legal, a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos, recuperan el nombre y vuelven a hablar, y se vuelve a hablar de catalán y aragonés. Parece una tontería, pero para los hablantes de estas lenguas, tener un nombre es muy importante, un nombre al que referirse. Yo no hablo una lengua mal hablada, yo hablo catalán o yo hablo aragonés. Es muy importante para dignificarnos como parlantes de una lengua. Eso es lo que vamos a intentar ver ahora, cada uno con sus experiencias. Queremos saber cómo vivimos los hablantes de estas lenguas minoritarias en Aragón todos estos cambios, ante una mayoría, el 94% que habla castellano. Cómo condiciona la percepción de los castellanoparlantes de la mayoría la percepción de la propia lengua,
cómo nos sentimos. Por eso tenemos una amplia mesa que hemos dividido casi sin quererlo entre la parte de aragonés, la parte de catalán. Os presento primero rápidamente. A mi derecha está Lola Gracia, que es nacida en la Puebla de Fantoma, en Huesca, larga trayectoria de documentalista. En 2009 ganó el 8º concurso de relatos con Dau de Ribagorza, con su cuento Cosetas de Adentro, que después filmó en Montañana. Ahora está rodando Luz de Septiembre, en el que los actores hablan en catalán de Aragón, en aragonés benasqués y en aragonés ribagorzano. Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Casi no acababa, ¿eh? No. Casi no acababa. José María Satúe, que lo tenemos al fondo porque quiere poner un PowerPoint, por eso lo hemos situado allí. Licenciado en Filosofía y Letras, maestro jubilado, vocal de documentación de la Academia del Aragonés, ha recopilado y difundido la cultura tradicional de su tierra natal, que además ahora nos contará. José Solana, que es reciente ganador del premio literario en Aragón el Pedro Arnal Cabero por El Señor de San Juan, escrito en aragonés chistavín, ha dedicado su vida a la docencia y también a la investigación sobre filosofía griega. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en esta parte tenemos a José Bada, que es muchas cosas, escritor, teólogo, filósofo, el primer consejero de Cultura de Aragón. Ha presidido además el Consejo Superior de las Lenguas de la Comunidad y el año pasado el gobierno aragonés le concedió el premio Desideri Lombarte por su larga trayectoria en la dignificación de la lengua catalana de Aragón y también por su compromiso social. José, buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Alcover, doctora en Filología por la Universidad de Zaragoza, profesora de catalán que formó parte de ese plan experimental. Carmen. Desde el principio. Desde el principio, efectivamente. Ha dedicado toda su vida a la Que su madre es de Favara, como yo, ¿eh? La cocina en terreno. La sociedad del terreno y empezó en plan piloto en Fraga, de otra manera, una No. experiencia única. Y tenemos también a Magda Godia, alcaldesa de Mequinenza en estos momentos. Desde allí impulsa la defensa y dignificación y promoción del catalán y además, la localidad es la localidad de nacimiento de Jesús Moncada, con lo cual tiene un lugar de referencia, uno de los escritores en lengua catalana más importantes de toda la zona de Universal. exacto, de toda la lengua catalana, Sí. no únicamente de Aragón, que eso a veces choca y llama la atención. Así que después de las presentaciones, vamos a hacer un primer turno de intervenciones de unos 10 minutos donde cada uno explica sus experiencias y después sí que os vamos a permitir que preguntéis y establezcáis un diálogo con ellos, si os parece. Así que empezamos por ti, Lola. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo es tu...? Yo ante ellos estoy aturdida. Yo ante ellos Venga, no te aturdas, no te soy aturdas. nada. Cuéntanos. Bueno, yo primero os quería contar de mi experiencia personal como hablante del aragonés. Yo nací en el 73. Entonces, claro, desde luego no había ninguna escuela ni ningún profesor que viniera a nuestro pueblo que hablara aragonés y que le interesara lo más mínimo que habláramos en nuestra lengua materna. Es más, o sea, como antes hablábamos con Pepe, cuando hablábamos el aragonés se hacía en casa, solamente en casa. Mis padres hablaban ribagorzano, que ellos le llamaban hablabasto, pero como estabas en casa, el hablar como en casa o el hablar como en el pueblo era como ir en zapatillas o ir en pijama. Se podía hablar así en casa. Y después también eso se añadía o se extendía también a la gente de tu pueblo. Yo con todas las personas de mi pueblo hablo en ribagorzano. Puedo echarlo en ribagorzano si queréis, pero igual no me entendés. No lo sé. Solo que oiga la gente. Bueno, pues... ¿Cómo te sientes? Es que lo que llevan también antes con José, ahora ya cuando hablo con José o cuando hablo con José puedo hablar como la Puebla. Porque con ellos ya he empezado a hablar en aragonés, en el idioma de casa. Pero si me digo a la Chen, que no los conozco de nada, me cuesta mucho hablar como la Puebla, porque yo estoy acostumbrada a hablar como la Puebla con la Chen del niño yoga, pero con ninguno más. Y por eso que me cuesta un poco. Entonces igual me miro a Chusé, cuando hay que hablar, porque sí, pues me testo hace una careta, y así me parece aquí. Pero eso pasaba. Entonces iban a la escuela y en casa hablaban en ribagorzano y en la escuela entre los críos también charraban en ribagorzano. Pero la maestra nos diva que quiso le va a hablar mal, que nos tenía que hablar así. Y esa lengua que hablaban nosotros que dan saliva y que solo se hablaba la Puebla. Con lo cual te parecía que va como una especie de secretismo, como una especie de lengua de signos, como si fuera un pictograma,
para poder charlar entre nosotros. Yo pensaba que solo se hablaba así en la Puebla, que en ningún sitio, en ningún puesto más de todo Aragón se hablaba como allí. Y también te daba un poco de vergüenza, porque venía la gente para el verano, que venían de Cataluña, ellos hablaban en castellano, porque supongo que en Cataluña también hablarían catalán a Barcelona, pero cuando llegaban a la Puebla hablaban todo en español. Y después la televisión y la radio venían todo en español. Entonces, pues claro, te sentías pues, que tú y yo no tenía nada que ver con el resto del más allá, ¿no? Hablan en castellano o en español, en mi casa era como ya Plutón. Nadie hablaba mal en español a casa mía, ¿no? Pero después esto me va a hacer más choveneta y ya iba a la escuela de Graus, con el miedo que daba aquello de pensar que él sería mal, porque toda la vida nos habían dicho que así no se hablaba, y que en Graus no hablasen así, que te iban a hablar como a Spinete o como al 1, 2, 3, pues había a veces que no sabías si lo que tú ibas a decir estaba bien dicho o no, con lo cual te callabas. Y peor aún, porque tampoco sabías muy bien cómo escribirlo. Si tú tenías en la cabeza cómo se dice una cosa, por ejemplo, se me ocurre era cocho. En la Puebla toda la vida se ha dicho a los perros cochos. Y llegabas a Graus y no sabías si podías decir cocho o tenías que decir perro. Porque no había palabras que coincidían y no había palabras que no. Con lo cual muchas veces te callabas y te mirabas hasta adentro para no tener que decir ninguna cosa de otra para que no se te enjodesen. Esto de que no se te enjodan viene porque el abuelo, que era de Nocellas, el pueblo ahora ya está totalmente pues abandonado, ya no tiene habitantes, cuando iban al médico a Huesca, hablaba solo de Sétamo y de Estrecho Quinto. Ahí le va a tocar la guerra Sétamo, va a estar en el frente de Huesca, en la cerca de Huesca. Y cuando bajaban allí ya empezaba a decirle a mi madre, moceta, cuando vayan al médico, les tienes que decir que me fa mal aquí a la tripa y después se me ensuba un dolor somordo pe la esquena. Le contaba a mi madre lo que le hacía mal, porque diva que si él le contaba al médico se le enjodería. Y mi madre ya sabía hablar español, porque mi madre ya va a sentir la radio, ya va a sentir la televisión, pero el abuelo había sido incapaz toda la vida de hablar en castellano. Entonces hablaba de Estrecho Quinto y hablaba de Sétamo y al país ya cruzas ti, si veiesen, si a desenrunar lo que no hay estic en saldría de Chen, bueno, hablaba de eso, ¿no? Y después iba de la guerra, que lo peor también, aparte de venir un yugar que va pasto y que prácticamente no sabe leer ni escribir, y te lleva que se le enjodesen. Encima de que venía de un yugar a la guerra, una guerra que no le importaba nada, que se le enjodesen porque no sabía hablar bien. Y dice, y venía Chen, que no iba a brincar de Graus, ni de Barcelona, ni de Madrid, que no iba Chen, que allí no hablaban al español, eran los brigadistas, pero mi abuelo, claro, en el año 37 él no sabía lo que eran brigadistas, él solo había estado con las ovejas de su pueblo. Entonces, iba allí y se encontraba con la Chen, que venía de otros mundos y que venían aquí a luchar aquí a la guerra y encima se monjodeaban a nosotros porque no hablaban como ellos, ¿no? Entonces, en cara se sentía, pero va a luchar una guerra que no le interesa y encima se le ríe porque no sabe hablar bien, ¿no? Y así va pasando el tiempo. Y ya de adulta, cuando salió el concurso este de relatos de la Ribagorza, y se me ocurrió un relato contando la evolución de un chico en edad, pues bueno, posadolescente, el cambio, ¿no? de ser un adolescente a ser ya una persona adulta. Es la primera vez que te la pegas bien gorda y que la zagala que te gusta te dice no. Y tienes que continuar pues, en otras vidas y irte grande, ¿no? No hay dos veces que te estás grande en la vida. Una, cuando te dicen que no la primera vez, que tú te piensas que tú, pues como en la televisión, de que te gusta el hijo de la tienda de televisión, si que le dirás, ¿quieres bailar con yo? Te dirá que sí, pues a veces te dice que no. Y otra vez cuando se muere tu padre. Pero eso ya es otra cosa, que ya se contará más adelante, cuando una parte de los seres que te han precedido desaparece. Pero en aquel momento yo me sentía como aquel zagal que le habían dejado y que le habían dicho no una vez, sino varias veces, y se va yo. Iba a intentar escribir una historia de superación de eso. Va a tener la suerte de que, bueno, hay gente que le va a gustar, no estaba mal, o sea, pasé la primera vez que yo escribo algo, yo me miro después y digo, hostia, pues tampoco está tan mal, porque cuando entregas algo dices, ¡buah! Esto que se la de mirar. Pero bueno, y después el van a guionizar, y sale la película, la gente, pues, como yo no era la única que le va a pasar aviso y al personaje tampoco, la gente se sentía identificada con el personaje y la cosa va a ir, ¿no? Y ahora pues ha salido para hacer otra película, que también se hablaba en Ribagorzano, toda la gente que salía en la película hablaba en Ribagorzano. También quería contarlo en Ribagorzano, porque no quiero que la lengua en la que yo pienso, y en la que sonio, y en la que hablo con mamá,
siga solo después, o se escuche solo para hablar de cravas, de corderos, de acequias y de tocinos. Que con esa lengua también se puede hablar de amor y de desamor y de sueños y de esperanzas y de muerte y de alegría. No quería meterlo todo. Yo sé que Paco Martínez hay mucha gente que le gusta y creo que en su momento fue un gran cómico, ¿no? Pero no quiero que se vea el aragonés que yo hablo como ese aragonés vasto, de pueblerino, arrinconado y acotolado. Entonces fue algo en aragonés y la primera vez que se va a estrenar, que vas a Zaragoza, en los cines Aragonia, y allí también había hipsters. Dices, coño, estos hipsters aquí tan modernos, miranse esta película de este pasto de cravas que hablan aragonés y se emocionan igual que me emociono yo, ¿no? Es algo universal dependiendo de la lengua que esté contada y por eso no deriva que no sale en ningún momento ninguna chanza de la lengua, ¿no? Me gusta que la gente se ría de cómo se dice una cosa, cómo se dice de la otra, ¿no? Es patrimonio inmaterial, es patrimonio como la Virgen del Pilar, como las jotas, como el flamenco, como la chenisa que chufla por allá abajo por las Islas Canarias, que todo es patrimonio de la mar. Pues esto también lo es, y está protegido. Entonces, no me reiría nunca de la Virgen del Pilar, ¿no? Pero por eso, entonces, ¿por qué me tienen que reír? De que uno diga unas palabras o siga diferente, ¿no? Me acuerdo también papá cuando iba a Benasque, por ahí él se pensaba que era culto, pero claro, o que pensaba que él habla millón que los de Benasque, no iba a Benasque, y dice, ni modo ya esos de Benasque, no charran, esos ragonan, y se enjodeba. Digo, pues no ves que tú se te enjoden también. Como a ver quién era el más pueblerino de todos, ¿no? Y cuanto más arrinconado estás en Yugarón, pareceba que... Por eso en esta también quería coger el patués y también quería coger el catalán de la zona de Ribagorza, que abarca desde Bonansa hasta Zaidín. No se dan meter en el personaje porque sabes que varía mucho. El de Benavarra ni igual que el de Las Cuarres, ni igual que el de Caixigá, ni igual que a Roda, ni a Serradui, ni a Güell, ni a Bonansa. Pero por lo menos recógelo, porque desde luego no es el catalán de Barcelona, es otro catalán que tiene otros matices, ¿no? Y bueno, y en eso estoy, ¿no? Cuando iba a los cosetas le metí más de 70 veces, ya no... O sea, el fin de semana, cada 2 fines de semana la va a tornar a meter en Pozán de Verón, en Yugarón a la de Barbastro. Me sorprende que después de 6 años te sigan llamando para ya meter una película. Una que dices, bueno, no sé, ¿y quién mete la película suya 6 años después en un lugar? Estreno de la película, estreno, pero ¿qué dices? Si ya la recién en toda España, o sea, ¿qué estreno va a ser este, no? Y la Chene hizo que el respeto de la gente de Pozán de Verón, que no han hablado mal una palabra como la que he hablado yo, sobre la historia y sobre la cultura, yo creo que hizo muy bueno, porque al fin y al cabo es algo universal. Y yo creo que lo que tenéis que hacer ahora es intentar que la Che la respete, tanto como respetan eso, la Jota, o como respetan pues, otro tipo de patrimonio inmaterial que tenían aquí. Y con esto creo que ya he acabado. 10 minutos exactos, o sea, vamos, es un lujo. José María. Vamos a ver, veo que todos habláis, quiero decir que habláis de tierras vivas. Yo como voy a hablar de una tierra que fue y ya no es, me he empeñado, he tenido a Falaguera de traer un PowerPoint, como les maneja uno de vosotros y así me levanto yo, lo veo. Sí, nos vas indicando. Pasa así, ya os avisaré con permiso. Buenas. Voy a empezar por los saludos, no soy de chunga, ¿eh? Os saludo es que yo siempre sentí en la mi tierra. Buenas, y contestado todo buenas estaría. ¿Y buenas qué son? Así empezaremos por eso. Como en el programa somos testimonio vivo, pienso que tendremos que charlar mayormente, como decimos mi país, en nuestra lengua original, ¿no? En chinano. Entonces voy a mirar de charlar en aragonés, voy a charlar lento, despacio, espacié, y si el belún o beluna, alguno o alguna no me entiende, pues ya me levanta mano. He dicho que casi todo lo que os voy a decir os va a sonar a ciencia ficción. Ya me pena tener que decir esto, ¿eh? Porque a mi tierra ya está. Yo nací en Escartín, en mitad del
de Sobrepuerto, la zona de Sobrepuerto, entre Aval de Broto, Ribera de Fiscal, y a Tierra de Viescas. Entonces, aquí hay un altiplano, que le llamo yo, donde había 9 lugares, todos los que están señalados, y 3 pardinas. Unas 170 familias, más de 1000 personas, caminando por esos monts, andando por los caminos, por zagals, indo a escuela. Y en los años 50, pues empezaron a tocar las trompetas, que había otra tierra mejor, fuera de Isha, con más acomodos, y allí empezó a marchar todos los caminos y eran como las procesiones de Semana Santa. Todos los caminos estaban abiertos para marchar. Y allí, en 1970, no había ninguna persona en esta tierra de Sobrepuerto. Entonces yo, como conocí una tierra viva y después la vi de amortal, pues se me metió a falaguera de ser una de las memorias de esta tierra querida. La tierra donde uno nace, por mala que sea, pues nunca se debe olvidar. Vamos, yo por lo menos lo tengo claro. Entonces me metió a falaguera de recuperar toda cultura tradicional que había en esta tierra, y mes que mes el aragonés que se charlaba de raso. Yo nací en Escartín y desde el primer día, bueno, el primer día no, cuando tuve uso de razón, pues ya sentí y aprendí a decir pai, mai, que yo ya decía papa y mama, porque no se freban agudas y llanas, y aprendí a charlar en aragonés puro y duro, porque esta tierra, como está tan aislada, pues yo creo que el aragonés se conservó hasta los años, mientras hubo Chen, pues el estado casi puro. Entonces ya digo que se me metió a falaguera de replegar a cultura tradicional y con ella a lengua, porque pensé que ya era el primero que se nos trafucaría en nuestras cabezas. Pasa así, por favor. Este es el mío lugar. Tenía 18 casas, más la casa del maestro, y Abadía, que también había cura, o Mosen, hasta 1918. Yo ya no lo conocí, soy más chico que todo eso. Pasa siguiente. Esta allí es mi casa, que se conoce como Casa Ferrer. Ya no está Sina, lo pensé. Esta foto la hice 7 años después de que mi pai tancó a puerta, cerró a puerta. En aquí está cerrada, no sé para qué, porque no guarda cosas. Bueno, sí que guarda las vivencias, los recuerdos, las alegrías, las penas de todas esas generaciones que la habitaron. La chaminera, ya a casa ya te os he dicho que no está asina, la chaminera se ha fundido, hasta fa 2 añadas todas las chens que dondeaban, que campaban por Sobrepuerto, feban a foto de mi casa, pero desde fa 2 añadas yo vi de que a mi casa no salía en Facebook, cuando la meteban. ¿Qué ha pasado? Porque se va a fundir, que cayó sobre su propio peso, cayó sobre las calderas y sobre todos estos recuerdos. Aquí en esta habitación dormía yo, y la primera en que supe dar los pasos, pues ya salí a tu balcón con mis hermanos, y desde aquí veíamos un panorama que no os podéis ni imaginar, un panorama extensísimo delante de nosotros. Pasa siguiente, que si no, pasa el tiempo. Baixó esta chaminera, en lo suyo homenaje sea, porque ya no yo, sentí muchas cosas, charrar. En las largas bailadas de fin de otoño de a San Miguelada, como la clavábamos a San Miguelada, y en invierno, que se fa de nuit en esas montañas, se nos fa de nuit a las 5, pues hasta las 10 de la noche, que no nos íbamos a dormir, no nos íbamos en la cama, pues estábamos alrededor del fogaril, alrededor del fuego, yendo a flama, como borbotea, burbullaba, y esa era nuestra televisión. Y los lolos, mes que mes, pues nos contaban chanzas, charadas, unas cosas de veras, otras eran de chanza,
de otros tiempos, claro, pasa así, ¿no? Está allí a mi escuela, donde aprendí las primeras letras. Como teníamos un maestro en mi casa, pues un día le dijo a mi amai, Señora Chulia, como se lo dijo en castellano, Señora Chulia, ¿cómo nos manda este moceta a escuela? ¿Qué va a hacer en casa todo el día? Cuando tenía 5 añadas, porque entonces no se iba hasta los 6 años. Entonces tuve el honor de que a los 5 años, como tenía un maestro, ya fui a escuela. Y así empecé a aprender las primeras letras, muchas añadas, 1946, no se me caía el anillo por decirlo. Y me acuerdo, el primer maestro, don Marcos, y a zaguera maestra se llamaba Rosario Algarín, que era del Coronil Sevilla, soy homenaje será, que estuvo 9 añadas en Escartín, que se dice pronto, del Coronil al sur de Sevilla. Cuando se fue, entramos en la escuela y descubrimos un letrero que va dejado en la pared, una pared encalada, un resumen de las impresiones que va a vivir ella en Escartín, que vino desconocida, y era desconocida, y remató unos zagueraños explorando cuando se fue, porque era una más de familia. Pasa al siguiente. Está allí a placeta del lugar. Las placetas, los lugares de antes, pues era a discoteca y era punto de reunión hasta el concello municipal, aquí los hermanos a la fuente. Hay a fuente que no van aquí. Fuente